Bienvenidos a Filmoteca 2.0, yo soy Arturo Aguilar y rápidamente dos recomendaciones de estrenos que llegan a las salas de cine de nuestro país. Y se trata esta vez de dos películas mexicanas que queremos compartirles, que queremos invitarlos vayan a ver. En este caso, por un lado, Gimme the Power, un documental de Olayo Rubio, ofrece dos alternativas de lectura. Y permítanme explicarlas brevemente. Por un lado, sí se trata del retrato de Molotov, de una banda que es una referencia no solo cultural, no solo social, no solo musical, sino que va más allá de esto. Incluso más allá de las fronteras de México, la relevancia de esta banda es ya innegable. En ese sentido, este documental nos acerca a cuál ha sido el génesis y cuál ha sido la evolución durante los últimos 15 años de Molotov. Pero para dar paso a ese retrato, para adentrarnos en las historias que dieron vida a este grupo, que dieron vida a una manifestación musical que no se había visto, que no conocíamos en México como tal hasta entonces, es un hecho que hay un antes y un después de la aparición de Molotov. Para entender este contexto, para entender esa situación a finales de los 90, lo que hace Olayo Rubio durante la primera parte de su documental es establecer, a modo además de formato de podcast multimedia, imaginen perfectamente un podcast con esas ediciones rápidas y una voz en off que va narrando algo que le conocemos ya a Olayo Rubio de muchísimas ocasiones. En ese mismo formato, tratar de explicar la historia política de nuestro país y de la relación directa que hay del PRI y el gobierno con nuestra historia y por supuesto con el rock como una representación social. Es fácil entender que estos dos caminos que van paralelamente se van encontrando a lo largo de nuestra historia y que por supuesto tienen momentos importantes. A partir de esta recreación histórica que nos lleva al contexto de después de 70 años de gobierno priista en nuestro país, hacia finales de los 90, antes de la alternancia política, se da este caldo de cultivo que permite la creación de una banda como Molotov, que es una respuesta directa a esas circunstancias, a ese hartazgo de la juventud hacia un escenario que veían de nuevo repetirse como un círculo vicioso que les quitaba oportunidades de destacar, de trabajar, de crecer, de ver o construir otro país. Es interesante el ejercicio que hacen en esa primera mitad, recreando por supuesto estos 60 años de priismo y sus roces que tiene con el rock and roll históricamente, pero también funciona muy bien como un retrato distinto de una banda de rock tan importante como Molotov. Es un documental entretenido, que si les gusta por supuesto la van a pasar muy bien, pero que también los deja para aquellos que quieran, y en esto no es ningún secreto, la película es muy honesta y sus protagonistas lo hacen evidente y elocuente durante el mismo. La postura que tiene el documental, el estreno, su director Olayo Rubio y sus protagonistas, llámese Molotov, de tratar de impedir que el PRI regrese al gobierno de nuestro país. Es muy claro el mensaje y es interesante la reflexión que a cada quien podrá dejarle el poder ver este material. Lo que está haciendo Olayo Rubio es tratar de establecer una conversación, sobre todo con la generación de veinteañeros que están enfrentando, o quizás más que enfrentar, están viviendo sus primeros procesos electorales y que no tienen en la memoria, por supuesto, lo que es vivir bajo un sexenio priista. Esto es lo que lleva al cine a tratar de replicar y compartir Olayo Rubio con este documental. Rápidamente pasamos a otra recomendación también de cine mexicano, en este caso es El lenguaje de los machetes de Quisa Terrazas. Lo interesante con esta película es el otro tipo de reflexión al que nos invita, a través de una película sórdida, íntima, de planos cerrados, muy bien trabajada, eso sí, muy bien llevada, con un atinado ritmo para lo que quiere contar. Muchos la podrán sentir pesada, muchos podrán sentir por supuesto que de repente intensea demasiado en sus temas y podría provocar que el público se canse, que el espectador empiece a sentirse cansado, pero es un hecho que esa es la propuesta de Quisa Terrazas como director, empujarnos hacia estos espacios un poco incómodos, emocionales, psicológicamente, para ver a una juventud que se siente totalmente perdida alrededor de, ahora sí, la realidad que la rodea, donde no es capaz de encontrarse o reflejarse ni en otras personas, ni en las oportunidades, ni en el gobierno, ni en el sistema.
en ninguna parte de la realidad, y las reacciones o las decisiones que pueden venir con esta situación, con estos sentimientos. Interesante, por supuesto, este retrato juvenil, porque se trata, sin lugar a dudas, no se puede negar, de otra manera en la que los jóvenes, si por una parte podemos verlo en las noticias con manifestaciones como la marcha Yo Soy 132, también hay jóvenes que se sienten expulsados del sistema, sacados de la realidad, sin oportunidades hacia adelante, totalmente en un vacío, en una espiral de crisis humana, y que por supuesto tratan de encontrar salidas en algunas otras maneras. Interesante ver lo que este ejercicio cinematográfico de Quizás Terrazas nos invita a pensar al respecto. Una película que estrenará por supuesto con mucho menos bombo y platillo, que va dirigida también a un espectador un poco más concreto, específico, por el tipo de cine que está invitándose, pero para aquellos que quieran esta reflexión alrededor de la juventud mexicana y las reacciones que puede tener a su realidad desde un punto de vista que no vemos retratado comúnmente. Dense chance de ir a ver esta película, vale la pena. Estas son las dos recomendaciones que quiero hacerles este fin de semana aquí en Filmoteca 2.0 para que vayan a ver al cine, y por supuesto nos vemos aquí pronto para seguir platicando de los estrenos que llegan a nuestro país. Se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país. Y de lo que somos capaces de hacer. Empiezas a analizar y te empiezas a emputar. Es como una cosa normal del ciudadano mexicano. Te vas creciendo y te vas emputando. Te toca escuchar desde tus abuelos cómo se murieron quejándose del PRI. Siempre acaba sacando el pinche cobre, ¿no? Entonces, por desgracia, no teníamos muchas opciones. Híjole, no sé, cabrón. No, es muy difícil describir México, güey. En esa crisis, en ese momento de ruptura, aparece un estallido colosal, que es el de un cóctel molotov. Porque ya no es un movimiento político, es un grupo de rock. El asunto con la libertad de expresión no es que puedas decir lo que quieras. El asunto con la libertad de expresión es que se establezca un diálogo. No hacen falta complots. El terror está aquí ahorita. Un güey como Calderón, ¿no? Y que todavía pedo pueda seguir manejando el país.